Bien, continuando con las exposiciones de telesalud, vamos a hablar acerca del delirio. Gracias por las personas que están conectadas. Eh, Quienes habla es el médico o residente de tercer año de neurología del Hospital Nacional 2 de Mayo, Joan Yolasca Romero, y trataremos un tema interesante, muy común, muy frecuente en las salas de hospitalización, tanto de neurología como de medicina en general, que muchas veces nos genera hasta dudas diagnósticas, ¿no? Hasta confundir con eventos isquémicos, ¿no? Entonces hablaremos sobre el delirio, o también denominado síndrome confusional. ¿Qué viene a ser esta entidad? Pues básicamente es un síndrome neuropsiquiátrico, ¿no? Que se caracteriza porque hay una aparición aguda de lo que es el déficit de la atención y alteración también de la conciencia, ¿no? Entre otros aspectos correlacionados con la cognición. Generalmente estos pacientes van a cursar con estados polarizados, se puede decir de una forma, en los cuales hay una hiperexcitación o agitación severa o hipervigilancia, en el cual el paciente pues se quiere sacar la vía, se quiere sacar la sonda o se quiere autolesionar, o una agitación, cuadro de agitación psicomotriz, así como también la contraparte que viene a ser niveles reducidos de lo que es el nivel de conciencia, llegando hasta cuadros similares o parecidos con lo que es el coma, ¿no? Hay una gran variedad de entidades que pueden desencadenar desde cuadros medicamentosos, desde abstinencia a drogas, pacientes post-traumatismos, post-infartos cerebrales o post-cuadros de cirugía mayor, incluso en cuadros de cirugía menor. En cuanto a la epidemiología de esta entidad, pues es muy común que sucedan sobre todo en pacientes adultos mayores, ¿no? Que están hospitalizados en salas de medicina, se ha descrito hasta en un 23%. También se ha descrito en cuadros posteriores a stroke, ¿no? Hasta un 25% de pacientes tienden a cursar con esta entidad, y sobre todo en UCI, donde se encontraron las tasas más altas de cuadros de delirio, que llegan hasta un 31, hasta incluso otros estudios mencionan un poco más del 35% de pacientes que cursan con este cuadro. En cuanto a los factores de riesgo, pues son múltiples. Quiero resaltar que existen algunos factores premórbidos, o sea, una condición previa a la estancia hospitalaria, que pueden condicionar el delirio, como son la edad avanzada, cuadros de demencia previo, discapacidad visual o auditiva, pacientes que han tenido antecedentes de alcoholismo, pacientes que ya han tenido también consumo de drogas, ¿no? Y por ende también pacientes que han tenido historial de delirio. Hay factores asociados con la enfermedad, como les mencioné, pacientes postquirúrgicos, pacientes que han tenido cirugías mayores, como por ejemplo de abdomen mayor, de cirugía cardiovascular, no sé, cirugía aórtica, entre otras. Es de cirugía de emergencia. Infecciones, cuadros de shock séptico, deshidratación, cualquier trastorno hidroelectrolítico puede condicionar la aparición de delirio, así como también estadios o estados de insuficiencias renales agudas, disfunciones hepáticas y abstinencia de drogas, ¿no? También se ha descrito por ahí cuadros de dolor, ilio prolongado, pacientes post-transfundidos o transfusión de sangre, ¿no? Entre otras entidades. La privación de sueño también, ¿no? La inmovilidad o el hecho de haber estado también en estancias hospitalarias prolongadas como en UCI generan y condicionan la aparición del delirio. Existen fenotipos o formas de presentación, ¿no? Según la literatura en que la revisen, tenemos básicamente de dos tipos. En este cuadro menciona hasta tres tipos. Un delirio hiperactivo, ¿no? Que ya mencioné, el paciente está muy alerta, muy agitado, ¿no? Tratando de retirarse los implementos médicos como la canalización, las ondas, ¿no? Tratando de levantarse de la cama, gritando, ¿ok? Esas cositas hay que tener en consideración para definir un delirio hiperactivo. Un delirio hipoactivo es la contraparte, como dice su nombre. Estos cuadros pues van a generar cuadros de mayor estadio de somnolencia, el paciente está durmiendo todo el día, ¿no? Incluso llegan a aparecer pacientes que están entrando a como si estuvieran en estados de coma. Un delirio mixto, que básicamente solo es mencionar que son ambos estadios, ¿no? Recordar que el delirium es un estadio, un cuadro fluctuante, así que pueden hasta incluso abarcar ambos
ambas formas de presentación. Existen criterios diagnósticos que fueron establecidos por lo que es el DSM-5. Hay 5 puntos que hay que tener en cuenta para definir lo que es el delirio. Primero, alteración de la atención. Es clave entender que el delirio hay alteración de la atención. El paciente no puede sostenerlo, puede enfocar una charla normal, ya que su atención va cambiando constantemente, y también una alteración de lo que es el nivel de conciencia. Segundo punto, hay que tener en cuenta que este trastorno se desarrolla en un periodo corto de tiempo, ¿no? Que pueden ser de horas a días. Y el otro punto importante a resaltar es que es fluctuante. El delirio es fluctuante durante el transcurso del día. El tercer punto menciona que aparte tiene que tener otro componente adicional en la alteración de lo que es el componente de cognición, ¿no? Que puede ser la memoria, la desorientación, alteración del lenguaje, alteración de la capacidad visoespacial o de la percepción. En el cuarto punto menciona que tanto los ítems mencionados en el 1 y en el 3 no se expliquen por otro trastorno neurocognitivo preexistente, y que este cuadro no se desarrolle en un paciente que esté cursando con un estado de coma. Ahora, hay evidencia también que a partir de la historia clínica, el examen físico o otros hallazgos de laboratorio, que esta alteración causada, ¿no? Por consecuencia fisiológica de otra afección médica o intoxicación o abstinencia, ¿no? O de repente puede deberse a múltiples causas. Entonces, para tener en cuenta y definir a un paciente que tiene delirium, hay que tener en consideración estos 5 puntos descritos por el DSM-5. Un poco de la fisiopatología, hay muchas formas de tratar de explicar cómo es que se produce esta entidad, ya que no hay una explicación muy clara. Entonces se postula que, por ejemplo, ante la dificultad respiratoria, ¿no? Este cuadro produciría hipoxemia, y puede ser hipoxemia, por ende desencadenar una hipoxia cerebral y limitar el metabolismo energético neuronal. O sea, en condiciones hipóxicas, ¿no? Va a conducir a una alteración de lo que es la fosforilación oxidativa mitocondrial y generar insuficiencia de energía, o sea, poca producción de ATP. Y en estas condiciones, el piruvato que se genera por la glucólisis, en lugar de ser importado hacia la mitocondria, va a formar un exceso de lactato y por ende predisponer o desencadenar todos los síntomas del delirio. También se plantea que en cuadros de shock séptico, el flujo sanguíneo lo que produce es hipoxia, ¿no? Como alteración del suministro de la glucosa. También se menciona que, por ejemplo, un flujo sanguíneo sistémico adecuado, ¿no? A pesar de que puede estar normal, a nivel de los vasos cerebrales se podría producir hipoxia del tejido cerebral y la neuroglucopenia, ¿no? O sea, básicamente como el punto anterior, la falta de glucosa desencadena los cuadros de delirio. Se menciona también que incluso ante una presión arterial normal del paciente, si es que hay una alteración del acoplamiento neurovascular, los vasos pueden no satisfacer las demandas específicas de la actividad neuronal regional y también, por lo tanto, bloquear las funciones cerebrales de orden superior. Okay. También la expresión alterada de transportadores de glucosa, como son GLUT1, GLUT3, ¿no? A nivel cerebral, en cerebros que ya estén en cuadros de degeneración o tengan algún tipo de afectación previa, pueden limitar la captación de glucosa por el endotelio, también por los astrocitos y las neuronas, y así limitar la producción de esta enzima, que es la glucosa fosfato, la cual es necesaria para el proceso de glucólisis, y así también limitar la generación de piruvato, ¿no? Entonces, hay distintas formas de tratar de explicar cómo es que se desencadena el cuadro de delirio. Ahora también se plantea un cuadro inflamatorio, ¿no? Posteriores a traumatismos, a procesos infecciosos, que pueden desencadenar una cascada inflamatoria en la que están involucrados pues, interleuquinas como la 1, 1B, la interleuquina 6 también, o el factor de necrosis tumoral, incluso la prostaglandina E2, ¿no? Que son moléculas que hasta cierto punto son capaces de traspasar la barrera hematoencefálica, pero su producción también se induce en el endotelio y el epitelio del cerebro, y se va a secretar directamente a lo que es el parénquima cerebral por macrófagos endoteliales, epiteliales y perivasculares del cerebro, ¿no? Pero por mecanismos que no están aún muy claros, ¿no? La microglía se va a activar para producir citoquinas inflamatorias, también las conocidas especies reactivas de oxígeno, los ROS, y especies reactivas de nitrógeno. Entonces, si es que están ya el cerebro
con cierto daño, como por ejemplo depósitos de beta-amiloide o en neurodegeneración, esta microglía lo que va a hacer es que va a producir niveles elevados de estos mediadores inflamatorios que van a afectar al astrocito y por ende también a la neurona, ¿no? Los astrocitos que son estimulados por estas citocinas van a producir mayores niveles de quimiosinas y lo que va a contribuir al reclutamiento de monocitos y entre otras poblaciones de células inmunitarias del cerebro, ¿no? Y bueno, la activación de la misma va a producir disfunción cerebral, lesión y muerte celular, y también podría contribuir a las manifestaciones conductuales agudas en el síndrome confusional o delirio. Existen distintas formas de poder abordar a estos pacientes. Tenemos las medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, pues la prevención es la estrategia más eficaz para poder reducir la mortalidad y los costos y la estancia hospitalaria también de estos pacientes. La prevención dirigida a sus múltiples factores de riesgo tienden a ser los más efectivos, ¿no? O sea, tratar de prevenir o abordar los distintos factores que ya le describí, tienden a ser las medidas de repente más eficaces, ¿no? Siempre la prevención va a ser eficaz para desencadenar algo, pero lamentablemente no siempre se puede abordar sobre esas entidades. Ahora, hay algunas estrategias ambientales también, como por ejemplo tratar de manejar la consolidación del sueño de estos pacientes, minimizar el ruido nocturno, exposición a la luz, ¿no? O tratar de también minimizar las restricciones físicas, entonces se hace hincapié a lo que es pues, la sujeción mecánica, ¿no? A veces vamos a hacer la hospitalización y vemos al paciente que están sujetados, amarrados hacia la cama porque su estado de agitación es tal que pues se tratan de quitar la vía, de quitar la zona nasogástrica, en fin, ¿no? Y es un poco tedioso también para el personal de enfermería estar canalizando a cada rato, puesto que también se produce daño en las venas. Entonces sería ideal, ¿no? El contar con mayor staff de enfermería o personal técnico para así tratar de estar pendientes de estos pacientes, ¿no? Estar controlando que nos estén generando daño y así evitar la sujeción mecánica, ¿no? Lamentablemente es un poco difícil optar por esto, puesto que no contamos con mucho personal y también pues el presupuesto de salud no es el adecuado para poder contratar más personal. Pero tenemos las opciones farmacológicas. Cuando hablamos de farmacológicas es básicamente fundamental tratar la causa de base, así sea una infección, así sea cuadros de deshidratación severa, trastornos hidroelectrolíticos. Hay que tratar la causa de base para evitar que el delirio empeore o continúe, ¿no? No existe en sí un fármaco ideal para el manejo del delirio, pero por convención el que se ha visto que ha tenido mayor impacto sobre estos pacientes pues es el haloperidol, ¿ok? Hay distintos medicamentos más, como por ejemplo la risperidona, la quetiapina, la olanzapina, que contribuyen también al manejo del delirium, ¿no? Que son equivalentes tanto en efectividad, incluso superiores a los que son las benzodiazepinas. Pero es necesario tener un monitoreo estricto y una consideración cuidadosa entre los beneficios potenciales y los posibles efectos secundarios, sobre todo en pacientes adultos mayores. El haloperidol en dosis altas, mayores a 4.5 miligramos al día, presenta riesgo de extrapiramidalismo, ¿no? Pero a dosis bajas sería similar a otros fármacos atípicos como la risperidona, ¿no? En pacientes con parkinsonismo o demencia por cuerpos de Lewy, lo que se prefiere pues, es usar la quetiapina, ¿no? Ya que tiene menos efectos extrapiramidales. Y por ejemplo la olanzapina se ha asociado con un peor perfil hepático, lo que hace menos recomendable, por ejemplo, en pacientes diabéticos, ¿no? Y tenemos también que los neurolépticos pueden inducir un síndrome neuroléptico maligno, entre otros efectos adversos como la hiperprolactinemia y la acaticia. Hay que siempre procurar titular la medicación, ¿no? Siempre empezar por dosis bajas, ¿no? Ya que, como hemos visto, produce muchos efectos adversos, ¿no? Produce también a nivel cardíaco, alargamiento del QT, ¿no? Ya mencioné los síntomas extrapiramidales e incluso puede aumentar la mortalidad por cualquiera de las causas, ¿no? Bien, para terminar, solamente mencionar esta lista de fármacos
que están recomendados. Tenemos el mepridol, la risperidona, ¿no? Alperidol, la dosis de 0,25 miligramos vía oral, puede ser intramuscular, subcutáneo o endovenoso. Vemos sus beneficios y vemos también los efectos adversos. Tenemos la risperidona, que es un antipsicótico típico también, a dosis de 0,25 miligramos cada 4 horas. La olanzapina, otras opciones como por ejemplo la quetiapina, y también por ahí no es muy recomendado, de repente sobre todo en pacientes jóvenes se podría optar por usar benzodiazepinas, pero no es el medicamento ideal para el manejo de delirio. Siempre hay que usar antipsicóticos, ¿ok? Bien, entonces con esto estoy culminando con esta charla. Espero que sea útil para ustedes, espero que les sirva y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.